Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. Hoy hablaremos de la importante labor que se realiza en la implementación de los mecanismos alternativos en el estado de Chihuahua. Para ello, tendremos la presencia del licenciado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Chihuahua. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. Nos encontramos el día de hoy con el licenciado Pablo Héctor González Villalobos, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación para participar en este programa, con muchísimo gusto. Y no siempre, bueno, nos engalardamos de que tengamos a un presidente en tribunal hablando de mecanismos alternativos y fomentando la cultura de los mecanismos alternativos, que sabemos que Chihuahua pues es muy reconocido en cuanto a los avances que se han realizado en la implementación de la cultura de paz. No, pues muchísimas gracias por sus expresiones. La verdad es que en esta administración, que tiene un poco más de un año, se ha pretendido impulsar con todos los recursos materiales y humanos necesarios al Instituto de Justicia Alternativa, que encabeza la maestra Ramos Oquita, Rosario, y bueno, pues simplemente desde la presidencia y desde el Consejo lo único que se ha hecho es pues quitar los obstáculos, ¿no? para que el instituto pueda funcionar. Y yo creo que en estos meses pues el trabajo que se ha producido, se ha visto, ha sido visible, y siento que al menos en Chihuahua la posibilidad de acudir a este instituto como una alternativa al proceso pues ya está visible en el imaginario colectivo, ¿no? Y eso a su vez ha permitido que los resultados pues sean notables, tanto en la justicia civil y mercantil, en donde lo que se ha medido en términos de cuantía son resultados notables, como también en el ámbito familiar y en el ámbito penal, en donde también ha habido resultados bastante interesantes. O sea, es una amplia gama de materias en las que pues se llega a las personas a través de esta alternativa de resolver conflictos mediante el diálogo, ¿verdad? Sin duda. Sí, es bien importante tener en cuenta la relevancia de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos. Yo recuerdo que cuando se fundó en México la materia de teoría general del proceso, uno de los referentes fue el libro de Donizeto Alcalá Zamora y Castillo, que se llama Proceso, Autocomposición y Autodefensa, ¿no? Y en esa obra el maestro español solía decir que bueno, frente a un conflicto humano entre dos o más personas hay tres alternativas, ¿no? La autodefensa, cuando uno toma la justicia por propia mano, ¿no? Y entonces uno impone al otro la solución que desde su perspectiva de agredido le corresponde. El otro pues es el proceso, cuando un órgano del Estado interviene y escucha a las partes y resuelve en forma autoritativa el conflicto, pero esa resolución siempre implica repartir de forma vertical, porque es una autoridad la que resuelve el litigio, la masa de litigio, es decir, le doy la razón a uno o le doy la razón al otro, o parcialmente a uno y a otro, pero finalmente la solución es una solución que se impone. Las partes en conflicto, desde luego, están sometidas a la ley y por lo tanto están obligadas a aceptar esa solución, pero es una solución que al final del día viene de fuera, viene de una autoridad. Y la tercera vía, pues es la autocomposición, que es la base de todos los mecanismos alternativos y que también es un componente importante del fenómeno de justicia restaurativa, es decir, sin autocomposición es difícil que pueda pensarse en justicia restaurativa. Y de las tres vías que existen para solucionar un conflicto, la que tiene más potencial pacificador es esta tercera, porque aquí la solución viene de las propias partes en conflicto. Y eso supone que exista una disposición para renunciar a algo en aras de lograr una conciliación o una
un convenio, ¿no? Un acuerdo, y eso a su vez implica, me parece a mí, yo no soy experto en estos temas, pero implica la capacidad para que al menos potencialmente o en una parte seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Es decir, un espacio de empatía, ¿no? Entonces, esto hace que estos mecanismos pues, sean muy nobles, que sean muy generosos, que cumplan una función muy relevante, no solo para la resolución de ese conflicto concreto, que en ese momento está procesándose a través de esta mediación o de esta conciliación, sino también en la construcción de una cultura de la paz, ¿no? Que es tan importante para que la comunidad política pues tenga un futuro mejor, ¿no? Y que esto es la clave, o sea, fundamental, construir, o sea, la cultura de la paz en la sociedad, porque si una familia tiene problemas, está inmersa dentro de la comunidad, afecta a todos, ¿verdad? Entonces, el que podamos trabajar en que, bueno, si hay algún problema, sentarse a dialogar y buscar este tipo de justicia del que comentaba, de la tercera que comentó, en cuanto a que sea autocompositiva, trabajemos por resolver esos conflictos de manera colaborativa, hagamos nuestros acuerdos, no una imposición de un tercero que conforme a derecho tiene que resolver, sino que obviamente que apegado a derecho, o sea, que no vaya en contra de una disposición, ¿verdad?, de orden público o expresa, podamos nosotros pactar qué es lo mejor para poder resolver nuestros conflictos, ¿verdad? Así es, eso es lo que le da el valor de la interiorización de la solución, ¿no? Exactamente. No hay solución más interiorizada que la que proviene de uno mismo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Y bueno, que sabemos que relativamente tenemos poco de reconocerlo a nivel constitucional, porque en el 2008 fue cuando se incluye en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esta nueva forma de acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos. Y lo digo poco porque pues si conocemos la justicia tradicional, cuánto tiempo nos lleva, ¿verdad?, de presentarnos ante un juzgado para que nos resuelva, ¿verdad? Entonces, precisamente eso es la importancia de que retomo, dejo de ser paternalista, resuelvo mi conflicto, me hago responsable de la situación y entonces también pues provocamos ese clima de colaboración y en consecuencia esa promoción de la paz entre nosotros para que los demás vean que no es malo tener conflictos, es normal, o sea, claro, todos hemos tenido conflictos, pero la forma en cómo los lleguemos a resolver es lo que da el aprendizaje, ¿verdad?, para poder llevarlo de una manera más correcta. Hace la diferencia al final, ¿no? Hace la diferencia. Así es. Nos quedamos con esto, ahorita tenemos que hacer un corte, pero regresamos en un momento. Regresamos con esta segunda parte de la entrevista. Estamos con el licenciado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Platicábamos de la importancia de ser responsables en la resolución de los conflictos, dando nuestras alternativas. ¿Cómo la gente, en su experiencia dentro de Chihuahua, ha recibido esta nueva forma de resolver conflictos? Pues mire, yo creo que en la medida en que la oferta de espacios para la mediación y la conciliación, pero básicamente la mediación, se ha incrementado muchísimo a partir de que se consolidó el Instituto de Justicia Alternativa, que estaba trabajando ya en la ciudad de Chihuahua desde hacía algunos años, pero con algunos problemas incluso presupuestales. Los mediadores no tenían base, estaban por contrato, pero finalmente se resuelve ese tema de la estabilidad, se le otorga el presupuesto, se abre la sede de Justicia Alternativa en Ciudad Juárez también, y entonces esa posibilidad de incrementar la oferta de espacios de mediación ha hecho que el número de usuarios pues haya crecido exponencialmente. Y esto a su vez pues ha tenido un efecto multiplicador, ¿no? Es decir, cada vez es más gente la que se acerca, nuestros mediadores están trabajando y facilitadores están trabajando pues a plena capacidad, con la agenda llena, ¿no?
y eso pues es alentador, ¿no? Es halagüeño. El siguiente paso que nos falta, no sé cómo esté en Nuevo León, pero en Chihuahua estamos a punto de resolverlo, es la expedición del reglamento que permita la certificación. Ya tenemos prácticamente el documento listo, falta la aprobación, la certificación de los mediadores privados, ¿no? Okay. Y el reconocimiento, y eso podría ser interesante, sobre todo en un contexto en el que venimos hoy a Monterrey a la firma de este convenio, el reconocimiento del carácter de mediador que ha obtenido su certificación en otros estados, ¿no? Sí. El reconocimiento recíproco de las certificaciones. Sí. Y entonces esto también pues va a desfogar la demanda del LIJA y naturalmente también a desfogar la demanda de los procesos. Entre más mediación haya, entre más conciliación haya, entre más acuerdos reparatorios existan, pues menos procesos habrá, y eso permitirá que la justicia formal, la justicia procesal, se concentre en la carnita, ¿no? Es decir, en lo verdaderamente relevante, aquello que no puede procesarse a través de una mediación, aquello que tiene una trascendencia tal que excede los límites de lo que puede ser una autocomposición, ¿no? Y en ese sentido, si logramos al mismo tiempo potenciar los mecanismos de justicia cívica, ¿no? que es otra vía de desfogue del proceso, creo que el escenario a futuro, a un plazo que esperamos que no sea muy lejano, es que tengamos una justicia de mucho mejor calidad en sus distintas vertientes, ¿no? Es decir, autocomposición a través de justicia alternativa, proceso formal para los asuntos relevantes y justicia cívica para resolver las causas pequeñas, incluso mediante una sentencia de un juez, pero sin que lleguen a un proceso formal con todo lo que eso implica ante un poder judicial, es decir, que sea claro, un ámbito distinto. Si usted me preguntara cuál sería el escenario que yo esperaría para que la justicia en México sea una justicia más madura, con mucha mejor calidad, ese sería el escenario, ¿no? Con tres grandes componentes, ¿no? Justicia cívica, justicia formal judicializada y mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Sí, que la gente tenga opción de decidir cuál es su mejor alternativa y que entonces esto haga que tenga mayor calidad el servicio que se les da. Y a veces es un tema de opción, a veces es un tema del caso, sí, ¿no? Claro, del caso mismo, de sus características, de su cuáles gravedad. Pueden ser para mecanismos alternativos, cuáles no, ¿verdad? Así es. Y usted mencionó algo bien importante, entonces una de las líneas de estrategia de acción en Chihuahua es crear esa necesidad para que la gente acuda a mecanismos alternativos a través también de la mediación privada. Entonces, sí, la mediación privada yo creo que tiene que ser necesariamente un complemento de la mediación a través del Instituto de Justicia Alternativa. No todo el mundo puede acceder a la mediación privada, sobre todo aquella que implica el pago de un honorario, ¿no? Claro. Pero quien pueda pagarlo, y sobre todo si son asuntos civiles o mercantiles donde lo que está en juego es un tema económico, ¿no? Pues es una opción bastante razonable. Claro. Y yo también esperaría que a través de estas instancias de mediación privada pudiera haber organizaciones de la sociedad civil que pudieran dar ese servicio de forma gratuita. Claro, sí, definitivamente. El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana de Chihuahua, que es un fideicomiso bien interesante, es un fideicomiso que se funda hace algunos años bajo el liderazgo de un grupo de empresarios de Chihuahua, entre ellos don Luis Lara en Chihuahua, Jorge Contreras Fornelli en Ciudad Juárez y otros empresarios. Ellos fueron a Colombia y entonces se dieron cuenta de que en Colombia la participación de los empresarios en temas de seguridad empezó con un fenómeno bien interesante. Estos empresarios colombianos pagaban seguridad privada. Era tal la inseguridad pública en Colombia que entonces tuvieron que generar mecanismos, ¿no?, para proteger sus empresas y sus viviendas. Entonces tenían pues verdaderos ejércitos de guardias de seguridad privada, ¿no? Y entonces mediante una negociación con los gobiernos, a ver, tú ya estás pagando para cuidar tu casa. ¿Por qué no entramos en un mecanismo de colaboración ciudadana-gobierno y en vez de cuidar solo tu casa, usamos esos recursos que tú ya estás usando para cuidar la cuadra completa, ¿no?
Entonces ya no te cuidas nomás tú, sino que cuidas a tus vecinos, ¿no? Sí, tu comunidad. Y ya lo estás gastando, Entonces, eso implicó que al final recursos privados se inyectaron para tareas de seguridad pública, ¿sí? Recursos que inicialmente eran privados se inyectaron. Y luego eso se fue formalizando a través de impuestos o autoimpuestos, ¿no? O sea, contribuciones que los propios empresarios decidieron autoimponerse para poder contribuir en esas tareas. Tomando ese mecanismo, en Chihuahua se funda este fideicomiso. Este fideicomiso se funda con la idea de que los propios empresarios le piden al gobierno que les imponga, es un autoimpuesto, ¿no? Una sobretasa al impuesto sobre nómina para nutrir este fideicomiso. Entonces el gobierno recauda y le devuelve al fideicomiso esa cantidad y el fideicomiso la destina a distintas cosas que tienen que ver con seguridad y competitividad, ¿no? Y uno de los proyectos que trae el FICOSEC es crear un equipo de mediadores certificados. Muy bien. Para poder dar el servicio gratuito en comunidades a las que nuestro hija todavía no alcanza a llegar, o más allá de las capacidades del propio hija, porque el hija pues tiene capacidades limitadas, ¿no? Entonces, claro. Entonces es bien interesante cómo esta vía de mediación privada no solamente implica el ejercicio privado de la función de mediador mediante el cobro de un honorario, lo cual es legítimo, por supuesto, pero implica que no todo el mundo tiene acceso a ello, sino también implica otras vías de acción en las que la sociedad puede participar, como es el caso de este fideicomiso del que le platico la historia, ¿no? Y crear esas redes, ahora sí, esas políticas públicas de acceso a la justicia. Es correcto. En donde se puede pues trabajar en equipo y colaborar diferentes dependencias, ¿verdad? Desde lo privado y desde lo público, ¿verdad? Para que toda la gente tenga más acceso a más alternativas a donde acudir, ¿verdad? Es correcto. Tenemos que hacer un corte, pero ahorita regresamos y retomamos el tema. Muchas gracias. Continuamos con esta tercera y última parte de En mis zapatos, donde estamos en el programa el día de hoy con el licenciado Pablo Héctor, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. El día de hoy pues tenemos un evento muy importante que es donde varios poderes judiciales firman, los titulares firman un convenio de colaboración que es muy importante para la implementación de los mecanismos a distancia. ¿Me puede platicar más o menos cuál es el objetivo de ese convenio? Sí, cómo no. Bueno, es una oportunidad para potenciar algo que ya se venía dando, ¿no? Pero que finalmente me parece que en su alcance. El convenio que hoy se firma con la expectativa de que otros tribunales se adhieran al mismo, pues implica una revolución, ¿no? Hace unos meses tuvimos la oportunidad de conocernos en Tlaxcala, ¿no? Sí. Y una de las inquietudes que se planteó sobre la mesa fue esta, precisamente, es decir, cada vez es más frecuente, sobre todo en estados fronterizos, como es Chihuahua y como es Nuevo León, que la mediación se dé entre partes que no están en el mismo estado. Puede ser incluso que estén en el extranjero, como ocurre mucho en Ciudad Juárez, lo cual implica ya otro tipo de complicaciones, pero también puede ser que estén en estados distintos, ¿no? Yo tengo noticia, cuando menos, que el Instituto de Justicia Alternativa de Chihuahua ha tenido en estos últimos meses mediaciones e intervención en asuntos en los que hay partes en dos estados, en casos en los que el otro estado ha sido uno de 10, es decir, hemos tenido mediaciones con 10 estados. Okay. Fuera de Chihuahua, ¿no? Entonces, esto refleja la importancia del tema. La conclusión a la que se llegó en aquella mesa, en Tlaxcala, es que había que potenciar estos convenios de colaboración con el objetivo de facilitar la mediación a distancia. Esa es una vía, la parte inicial del proceso, ¿no? Para que existan los mecanismos de videoconferencia y para que esos mecanismos puedan ser reconocidos y se les pueda dar validez jurídica, ¿no? Y segundo, que no es menos importante, el tema del reconocimiento de los acuerdos que se generan a través de esos mecanismos para que sean ejecutables en caso de incumplimiento, ¿no? Es decir, darle los dientes, ¿no?, al sistema. Y pues a mí me da mucho gusto estar aquí en Monterrey esta mañana porque, pues bueno, de entrada, ¿cuántos estados vamos a firmar el convenio hoy? 11.
11 estados, 11 ¿no? estados, 11 sí. de 32, incluida la Ciudad de México, Sí. y con la esperanza de que pronto los demás puedan adherirse, ¿no? Y que este Efectivamente. instrumento pueda ser un instrumento de alcance nacional. Pero además, lo más bonito de esto, yo soy penalista, vengo del derecho penal, y viví la experiencia de la reforma procesal penal, que fue una experiencia que vino de los estados a la federación, desde la periferia hacia el centro, y me parece que esto Es el mismo resultado, es el sí. mismo fenómeno, es algo Sí. que surge de los estados y que de los estados va adquiriendo fuerza y que esto puede llegar a ser un fenómeno nacional. Y este tipo de ejercicios, además de que son profundamente democráticos, son profundamente federalistas, ¿no? Y eso pues es algo de lo que hay que congratularse, ¿no? Sí, y que efectivamente lo que usted comenta es, en el 2014 se tuvo la primera inquietud y el primer ejercicio en el que 5 poderes judiciales, incluyendo Nuevo León y incluyendo Chihuahua, fueron los pioneros en iniciar estos procesos de mediación a distancia. Hay que recordar, para la gente que nos está viendo, que los procesos normalmente son presenciales, están las personas en la misma cara a cara, en la misma sala, ¿verdad? Pero cuando tienen este problema de distancias, el acercar la justicia para ellos es muy importante, porque se busca, bueno, ahorrar tiempo, ahorrar gastos, porque trasladarse a otro estado pues implica también mucho gasto, y también pedir permisos de sus trabajos, cosas que antes era un obstáculo, ¿verdad?, para que pudieran sentarse a dialogar. Y con la ayuda de esta comediación en ambos estados, donde está una de las partes en Chihuahua y el otro en Nuevo León, y sus mediadores, puede hacer que la gente resuelva sus conflictos, se escuche y proponga alternativas, y esto ha tenido mucho éxito. Efectivamente, lo que comentaba era, pues sí teníamos en ese entonces muchos retos por cumplir en cuanto a cómo se iba a firmar el convenio, cómo lo íbamos a mandar, cómo íbamos a ejecutar, ¿verdad? Como usted dice, darle dientes, ¿verdad?, al convenio, para que tenga esa fuerza en caso de que se llegara a incumplir, ¿verdad?, este convenio. Pero ha resultado muy bien, y a raíz de eso, bueno, en Tlaxcala pues se hizo este recuento de esas necesidades, y que viene ahora sí efectivamente desde los estados, o sea, para trabajarlo, y que son unas buenas prácticas que se han hecho, y que ya muchos estados han levantado la mano de que yo también quiero, ¿verdad?, participar, sumarme al proyecto, y esto es como consecuencia, ¿verdad?, del evento del día de hoy, ¿verdad? Es correcto, así es. Sí, así es que pues yo estoy muy contento de estar aquí esta mañana, y desde luego la felicito, usted que encabeza el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Se llama así también aquí? Instituto de Mecanismos Alternativos. Instituto de Mecanismos Alternativos. La verdad es que pues usted fue el factotum de este evento, y bueno, su poder de convocatoria está ya confirmado en los hechos, con la presencia de tantas personas que vienen de tantos estados para formalizar estos compromisos que sin duda van a generar un efecto positivo, como lo decíamos al inicio de este programa, en la posibilidad de resolver más conflictos, y de hacerlo de una forma tan interiorizada por las partes, de manera tal que permitan ir caminando en la construcción de esta cultura de la paz, ¿no?, que tanto nos hace falta, ¿no? Así es. Y pues felicitarlo también a usted, porque es importante tener el apoyo, ¿verdad?, y el convencimiento de los presidentes de los tribunales de justicia alternativa, y de los presidentes de los tribunales de los poderes judiciales. Sin ello, pues no se puede pues realizar todas las acciones necesarias para que llegue esto a la gente, ¿verdad? Y que esa visión que ustedes tienen en cuanto a cómo darles esas posibilidades a la gente para que resuelvan sus conflictos y generar paz dentro de la comunidad es fundamental, y pues se lo agradecemos mucho. No, bueno, yo la verdad es que no soy un experto en estos temas, tengo conciencia de su importancia, y bueno, pues lo único que hago es que dejo que la directora haga su trabajo, eso es todo, ¿no? Con eso tenemos, ¿verdad?, para poder hacerlo. Así es. Pues muchísimas gracias, se nos está terminando el tiempo. ¿Algo que guste comentar antes de despedirnos? Agradecerles y ponernos a las órdenes allá en Chihuahua, y que bueno, que esto sea pues una oportunidad para explorar también otras vías de colaboración entre poderes judiciales. Yo creo que es bien importante que vayamos
estableciendo y estrechando estos lazos entre los distintos poderes de los estados, ¿no? La unión hace la fuerza. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.